Buenas noches, mis hermanos. Ahora en esta noche les voy a hablar acerca de un tema que se encuentra en la palabra, se encuentra en Mateo capítulo 9, el versículo 9, del 9 vamos a hablar hasta el 13. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 9, versículo 9 al 13, dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la banca de los tributos públicos, y dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. En esta noche vamos a hablar acerca del llamamiento. Déjeme le hago una pregunta. ¿Cuántos tipos de llamamiento usted conoce? Bueno, en primer lugar vamos a distinguir tres puntos de llamamiento, tres aspectos, tres formas de llamamiento. Somos llamados en primer lugar a la salvación. En segundo lugar, somos llamados a la consagración o al arrepentimiento. Y en tercer lugar, somos llamados a la obra o al servicio. Miren, mis hermanos, en este pasaje nosotros vamos a ver acá algo muy importante, o por lo menos tres aspectos principales y muy importantes lo que Jesús hace acerca de este llamado. En primer lugar vemos, Jesús dice, vio a un hombre llamado Mateo. Aquí vemos, por ejemplo, que Jesús vio a un hombre llamado Atilio, vio a un hombre llamado Gil, vio a un hombre llamado Erling, vio a un hombre llamado Pedro, vio a un hombre llamado Carlos, vio a un hombre, póngale su nombre. Él vio a un hombre sentado, y cuando lo vio a ese hombre, entonces él lo llamó. Y en segundo lugar, él lo llamó. Y mire, ¿y qué clase de persona y cuál era la característica de esta persona? La característica de esta persona para el pueblo era muy conocido, porque este hombre se llamaba, normalmente el nombre de este hombre se llamaba Leví ben Alfeo, que significa Leví, hijo de Alfeo. Ese era el nombre de este personaje. Pero le habían llamado Mateo, que era su apodo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces era conocido por Mateo. Sin embargo, este hombre, eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en Lucas, ¿no? En Lucas nosotros vemos allá que él se llama Leví, igualmente lo describe Marco. Marco también lo describe como Leví. Pero fíjese estos tres aspectos que vamos a ver. Primeramente, Jesús lo vio y lo llamó. Y tercer lugar, él ve que este hombre era conocido como un hombre pecador. Y ahora aquí vemos un grupo de personas, un grupo de gente religiosa. Estas personas religiosas eran los fariseos. Y estos fariseos, al ver que estaba Jesús sentado con sus discípulos a la mesa de esta turma, vamos a decir así, porque eran varias personas que todos eran pecadores, todos eran personajes muy, muy, muy mal vistos. Al ver que todos ellos estaban sentados con sus discípulos y Jesús estaba al medio de ellos, dice que estos fariseos los critican y le dicen en el verso 11: ¿Por qué por qué vuestro maestro come con los pecadores y publicanos? ¿Por qué come con esa gente pecadora? Entonces, para el grupo judío, para los rabinos, no les es permitido en primer lugar criticar. En hebreo se dice la leshon hara, que significa la mala lengua o lengua diabólica.
no les es permitido, y nosotros como cristianos también tenemos que aprender a que no nos es permitido hablar mal de las otras personas, hablar mal de algún siervo de Dios, hablar mal de no importa quién persona sea, no es permitido para el grupo, para los hebreos, para los judíos, hablar mal de esa persona, porque eso se llama la lashon hara, que es una lengua diabólica o es es mala, es un mandamiento incluso que le habían dado al pueblo de Israel. Se le había dado este mandamiento que usted lo va a encontrar en Levítico capítulo 19, el versículo 16, que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, porque no atentarás contra tu pueblo. Entonces, mire, pero sin embargo estos estaban atentando, estaban hablando mal directamente a espalda de esta persona. Entonces, estos fariseos le hablan en ese momento, mira, este es un hombre pecador, estos son hombres pecadores y este es un pecador y todos son una tira de pecadores y sin embargo tu maestro está ahí comiendo con ellos. Entonces, no son los discípulos que responden. Lo que responden es directamente Jesús en el verso 12. Dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprende qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, acá vemos, por ejemplo, mira cómo lo habían tildado a este hombre. Mira cómo a Jesús lo están criticando, que él está sentado a la mesa de gente que son pecadoras y gente que son mala vida, por decirle. ¿Quiénes eran los publicanos? Mira, los publicanos en aquella época eran personas que extorsionaban, eran personas, digamos, que trabajaban para el gobierno y con los mismos judíos iban y cobraban impuestos y al cobrar impuestos ellos tenían que a veces pagar coima, ellos tenían que, lo manipulaban y hacían todas clases de fraude en ese aspecto, estos tipos. Entonces eran una gente realmente que vamos a decir que hacían cosas ilícitas. Todo este trabajo que ellos hacían, digamos, aparte de que les pagaban los romanos, obviamente, que eso era legal, pero ellos hacían cosas ilícitas con su misma gente. Entonces eran odiados prácticamente por el pueblo, no eran personas, digamos, que eran queridas, digamos, en el pueblo. Sin embargo, el Señor Jesús viene y Él está sentado a esa mesa. Fíjese cómo la cosa más importante, una vez más, voy a subrayar. Jesús vio a un hombre y luego lo llamó y luego fue y se sentó a comer con estas personas en su casa. Le hicieron un banquete y él fue a la casa de este Mateo. Y fíjese algo interesante que dice en Lucas. En Lucas dice que él nunca más volvió a esos tributos. Entonces Jesús ha venido. ¿Y cuál era la función y cuál es la función de Jesús? ¿Cuál es la función de Jesús que Él vino a esta tierra? ¿Sabe la función de Jesús que Él vino a esta tierra? Es llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la función de mi amado Salvador. Yo no sé qué tipo de pecado tú en esta noche estás viviendo o estás adoptado este tipo de pecado. Mira, hay personas que son prostitutas, hay personas que son viciosos, hay personas que son drogadictos, hay personas que son maleantes, hay personas que son ladrones, hay personas que están trabajando en cosas ilícitas. Pero sabes, a este tipo de personas es que Jesús viene a llamar al arrepentimiento. Y es así que viene nuestro amado Señor a este tipo de personajes. Id y aprended qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Mire, a veces nosotros estamos sacrificados, haciendo sacrificio, digamos, viniendo a cierto lugar, qué sé yo, a la iglesia. Para nosotros es un sacrificio levantarse, para usted es un sacrificio levantarse temprano, para usted es un sacrificio ir a la iglesia. Yo no sé qué tipo de sacrificio usted está haciendo ahora, pero él dice, mira, lo que yo quiero en este momento es la misericordia. La misericordia con las demás personas. Y esto me gusta porque en una ocasión Jesús dice que al ver la multitud, dice, la vio que tuvo compasión de ellos, porque los vio que estaban, dice, desamparados como ovejas que no tenían un pastor. Mira, en vez de criticarlos Jesús, en vez, digamos, decir, estos están apartados, y yo no quiero saber esa gente, mira, una gente pecadorísima, es gente que no va a la iglesia, es gente que está apartada, es gente que ni siquiera le interesa las cosas de Dios.
están lejos de Dios. Mira, mejor ni me mezclo con ellos. Mejor no, mejor me aparto de ellos. Pero sabes, mira, el Señor dice que tuvo compasión de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a tener compasión, a saber qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, a tener misericordia, a ser generosos con las personas que están necesitadas, a ser generosas con las personas que realmente necesitan, a ser generosos con aquellas personas que están desviadas, a ser, digamos, misericordioso, tener compasión de aquella gente que se va a perder o que está perdida o metida en algún vicio. Yo no sé qué tipo de pecado tú en esta noche estás teniendo, pero quiero decirte una cosa, ¿sabes? ¿Sabes qué? Jesús ha venido a llamar justamente a ese tipo de gente, a ese tipo de pecadores. ¿Sabes? En una ocasión, voy a contarte una anécdota. En una ocasión había un hombre, ya, que tenía y quería adoptar a un niño. Y entonces estaban ahí ante la corte. Y le dijeron a la corte, al hombre que quería adoptar al niño, ¿usted por qué quiere adoptarlo a ese niño? Y él dijo, yo quiero adoptarlo a este niño porque en primer lugar tengo mucho dinero, tengo plata, tengo empresa, va a heredar a este niño, va a heredar casa, va a heredar hacienda, va a heredar mucho dinero. Ok, muy bien. Y le preguntaron al otro hombre que estaba ahí sentado, ¿y usted por qué quiere tener a ese niño? Y entonces este hombre no dijo nada y mostró las manos quemadas y mostró lo que le había costado ese niño. Se había quemado las manos para rescatar a ese niño que se estaba quemando la casa, y cuando la casa se estaba quemando, se había quemado la casa, los padres habían muerto y solo había sido salvado este niño, y él había sanado y él había salvado a este niño. ¿Y sabes qué dijeron los jueces? Usted puede tener al niño porque mostró las manos quemadas y mostró lo que le había costado a este niño. Yo quiero decirte una cosa en esta noche. Jesús muestra las heridas de su mano y de su costado. Y Él mostró lo que le costó a cada uno de nosotros. Lo que le costó a Tilly, lo que le costó a Erling, lo que le costó a Gil, lo que le costó, lo que pagó por cada uno de nosotros. Y Él es dueño de ti y de mí en esta noche. Y Él te está haciendo un llamado. Él te ha hecho un llamado. Y Él está mostrándote esa herida de su mano y de su costado. Y sabes, no te vayas de este lugar, no te salgas de este mensaje, no pases este mensaje por alto sin antes no haber conocido a nuestro Señor, porque Él está viéndote, Él está llamándote y Él está diciéndote, yo he venido a ti, que eres un pecador, pero quiero perdonarte, quiero que tú seas una persona y quiero que tú seas salvo. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él ha mostrado lo que ha costado, Él ha pagado en la cruz todos aquellos pecados que tú en esta noche has cometido, y Él quiere que tú en este momento te arrepientas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y te ayude a arrepentirte y a tomar una decisión, porque Él te está llamando y Él te está viendo. Ahí en el lugar que tú estás, ahí en el lugar que tú estás, vas a hacer esta oración. Levanta tu mano y di, Señor Jesús, yo he visto que tú has venido a buscar gente pecadora y yo soy uno de ellos. Yo soy un pecador que estoy sentado en este banco en esta noche. Y tú has venido, Señor, a verme y me estás mirando desde los cielos. Y tú quieres ahora tocar y estás tocando a la puerta. Y yo abro la puerta de mi corazón en esta noche y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y gracias, Señor, porque tú has venido a salvar y buscar enfermos, y no justos, sino personas como yo, que he pecado, que he hecho lo malo, pero aquí estoy. Cambia mi vida, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de ver las cosas. Y gracias, Señor, por llamarme. Yo obedezco a ese llamado y aquí estoy y me entrego. En el nombre del Señor Jesús, hago esta oración. Amén, Señor.